Buenos días a todos. Empezamos la quinta sesión del workshop Derecho y Pobreza. En esta ocasión nos presentará su trabajo Diego Papagiannis, que es abogado y magíster en Derecho y Economía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es profesor Serra Hunter de Filosofía del Derecho e investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica de esta universidad. Es profesor del Máster de Derecho de Daños en esta casa y sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en fundamentos filosóficos del derecho privado, la causalidad, el análisis económico del derecho y la teoría general del derecho. Es autor de diversos libros, tales como Fundamentos económicos de la responsabilidad extracontractual, Comprensión y justificación de la responsabilidad extracontractual y el derecho privado como cuestión pública. Entre sus ediciones de libros se encuentra El derecho de daños, Principios morales y justicia social, y coediciones de Neutrality and the Theory of Law, Uncertain Causation in Tort Law y Filosofía del derecho privado. Así que, sin más, Diego, tienes tus 30 minutos. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos por estar aquí. Primero sí quería agradecer tanto a Carolina como a Esteban por haberme invitado a participar en este workshop y felicitarlos por la organización y la iniciativa. Hasta ahora, espero que siga así, ha sido muy fructífero. El trabajo que quiero presentar aquí hoy es también, se basa en cosas que trabajé en el pasado, con lo cual no puedo decir que es puro trabajo en desarrollo, pero sí tiene una parte muy novedosa que nunca había explorado y que ahora intentaré ensayar aquí, ¿sí? Y para la parte más propositiva de este trabajo, la nueva propositiva, bueno, tengo poco más que algunos ejemplos de cómo el derecho privado puede contribuir en la lucha contra la pobreza. Y no es un análisis sistemático de todo el derecho privado, me he basado fundamentalmente en el derecho de daños o responsabilidad extracontractual y en los contratos, aunque ciertamente en derecho de familia y demás ahí hay mucho que estudiar. Simplemente no he tenido tiempo y he tomado lo que más familiar me resulta, ¿sí? Me gustaría comenzar señalando que hay tres maneras de rechazar que el derecho privado pueda tener algo que ver con la lucha contra la pobreza, y son las mismas con las cuales se rechaza el argumento de la justicia distributiva en el derecho privado. El primero es muy radical, es decir, que justicia hay una sola y no es distributiva, sino correctiva, interpersonal. ¿Sí? Todo lo que hay en el mundo, toda nuestra sociedad, es el producto, si se quiere, el agregado de todas nuestras interacciones privadas. No hay nada en el mundo porque sí, todo lo hizo alguien, solo en colaboración con otro, y todo lo que tenemos es producto de nuestro trabajo o de que alguien nos lo dio, gratuitamente o no, pero en todo caso siempre hay consentimiento. Entonces preguntarse por la distribución luego y cómo debemos redistribuir es violar esos derechos, ¿sí?, naturales que se presumen en la idea de que si yo hago algo con mi trabajo ya adquiero esto, ¿no? Entonces justicia distributiva no, fíjate, simplemente si hay un procedimiento de transacciones consensuadas y cualquier distribución que resulte de ella será justo, ¿sí? Esta es la primera. La segunda es admitir que la justicia distributiva es un valor de justicia, pero que el derecho privado no tiene nada que hacer por la justicia distributiva, porque cuando intentamos perseguir objetivos de justicia distributiva por medio del derecho privado, lo que logramos es una gran ineficacia, no logramos redistribuir como se debe. Cuando logramos redistribuir un poco lo hacemos a altísimo coste, es decir, hay ineficiencias y a la vez hay un gran margen de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque en las interacciones privadas es más bien aleatorio si un rico se cruza con un pobre y la transacción resulta distributiva de ricos a pobres, ¿no? Entonces, al final no contribuyen todos los que deben contribuir según un sistema de justicia distributiva justificable, ¿sí?, aceptable, ni reciben todos los que deben recibir. Hay una aleatoriedad y hay aquí una incapacidad de justificar esas distribuciones por medio del derecho privado porque el resultado es azaroso. El tercer argumento es más complejo y es de origen kantiano, extraído a la moderna teoría del derecho privado por autores como Ernest Wenring, y tiene que ver con esta idea de que la distribución es una cuestión de derecho pública, y el derecho privado es interpersonal, ¿sí? Y que la justicia interpersonal
tiene ciertos códigos que son incompatibles con la justicia distributiva, que es una cuestión de todos con todos, ¿sí? Mi contrato con Piero es una cuestión que solo nos atañe a nosotros dos y tiene sus propias reglas. Y no puede ser utilizada mi relación personal con Piero para lograr objetivos de política social que justamente son de política y deben discutirse en el foro que corresponda, ¿sí? Yo creo que ninguno de los tres argumentos funciona. Los dos primeros los voy a pasar muy rápido, pero en el debate estaré encantado de discutirlos, ¿sí? El primero es el argumento típicamente libertario y creo que obvia lo que Rawls señala de entrada en su teoría de la justicia, que es que la sociedad, las comunidades, etcétera, pueden ser vistos como un esquema de cooperación, ¿sí? Y en ese esquema de cooperación empieza a ser muy difuso quién produce qué. Tú me dices, bueno, no, la distribución por medio del consentimiento, es decir, cuando acordamos cooperar, seguramente ya estamos previendo cómo va a ser la distribución posterior de lo que vayamos a producir juntos, pero es que eso no se puede prever exactamente. Yo puedo tener un pacto y las cosas pueden resultar peor o mejor de lo que esperaba, y no hay ningún consentimiento respecto de cómo funciona esto. Esto por una parte, ¿no? Que es muy difícil saber de qué manera nuestra cooperación terminará siendo beneficioso para todos e incluso para terceros, ¿sí? Y hay más argumentos que, como digo, los voy a dejar para un lugar, para el debate posterior. El segundo argumento es que las críticas que se le hacen al derecho privado no son comparadas con las críticas que se le puede hacer al derecho público. ¿Quién dice que el derecho público, el derecho tributario, sí es completamente eficaz para redistribuir de ricos a pobres, como si no hubiera impuestos regresivos, ¿no? ¿Quién dice que es completamente eficiente? Las mismas distorsiones que generan para la eficiencia en el derecho privado las cargas distributivas también las genera el derecho público. El derecho tributario, el mayor problema que tiene es cómo generamos incentivos para la producción cuando grabamos una determinada actividad. Entonces también hay problemas de ineficiencia en el derecho tributario y por cierto que hay problemas de arbitrariedad. Decidimos grabar ciertas actividades y no otras que producen tanto o mayor riqueza para un colectivo y no para otro. Es decir, también contribuyen más o menos de los que deberían contribuir y también reciben por el lado del gasto público, ¿sí? Que es la otra pata. Tenemos el derecho tributario, ver cómo generamos ingresos, y luego tenemos el gasto público, cómo se gastan estos ingresos. También es completamente arbitrario, decidimos invertir en una zona pobre y no en la otra. Entonces tampoco del lado de los beneficiarios de la redistribución hay perfecta paridad. Entonces cuando uno contempla esto puede decir, bueno, en realidad el derecho privado no está en mucho peores condiciones que el derecho público para promover agendas distributivas, ¿sí? Esto no significa que el derecho privado esté en una igualdad de condiciones con el derecho público, pero sí descarta el argumento de que el derecho privado no puede ser ni siquiera considerado para ayudar en esta lucha contra la pobreza. El derecho privado tiene que seguir siendo privado, con derechos muy fuertes, excluyentes, etc., ¿sí? Esa es la ideología subyacente. El tercer argumento es más complejo, como digo, tiene un origen kantiano, y distingue bien las obligaciones de derecho público con las de derecho privado. Las de derecho público son de toda la comunidad y las implementa el Estado. En cambio, las de derecho privado surgen de los tratos interpersonales. Y de algún modo los kantianos se ven la necesidad de conciliar esas obligaciones distributivas a través de impuestos con la idea de que tenemos derechos de propiedad individuales. ¿Por qué? Bueno, porque si tengo un derecho de propiedad sobre el fruto de mi trabajo, me lo puedo quedar. ¿Cómo es que me cobras impuestos para ayudar a los pobres luego? Parece que hay una tensión entre la justicia distributiva y la justicia correctiva. La manera en que se ha intentado resolver esta cuestión, porque Kant es bastante oscuro y Werner tiene un buen capítulo en el libro Corrective Justice donde trata esta cuestión, la manera en que se ha intentado es la siguiente. ¿Sí? Bueno, pensemos en un estado de naturaleza. En un estado de naturaleza tenemos algunos derechos que son innatos, originarios, que no los tenemos por derivación ni por adquisición, no vienen por actos. ¿Cuáles son estos? Mi libertad. ¿Sí? Tengo derecho a actuar en el mundo. Pero tengo derecho a actuar en el mundo conforme con una ley universal, según la cual no puedo afectar las acciones de otros. Y qué acciones tenemos permitidas o no depende de qué esquema sea universalizable. ¿Sí? En la medida en que mis acciones sean compatibles con las acciones y las libertades de los demás, yo no puedo ser coaccionado, a mí no se me pueden poner restricciones.
Ahora, esta libertad que yo tengo se expresa, esta idea de que nadie puede interferir en la libertad del otro, ¿sí? Tiene que ver con que somos concebidos como agentes que se autodeterminan. Ninguna voluntad más que la nuestra determina nuestros propósitos en la vida, ¿sí? Y no somos instrumento del plan de vida de nadie más. Por eso es que nadie puede interferir en nuestra libertad. Ok. ¿Cómo se manifiesta la agencia humana? A través del propio cuerpo. La manera en que yo actúo, que hago cosas, que planifico, la manera en que vivo es moviendo mi cuerpo, haciendo cosas con mi cuerpo. Entonces también tengo un derecho innato a mi propio cuerpo. Como tengo un derecho innato a mi cuerpo, tengo un derecho a ocupar el espacio que ocupa mi cuerpo. Nadie puede privarme del espacio que estoy ocupando en este momento, ¿sí? A la vez tengo derecho a ciertas cosas como los alimentos que estoy ingiriendo en este momento. Tengo una manzana en la mano. Si tú me quitas la manzana sería tanto como interferir con mi cuerpo. Y no puedes tocarme en este esquema, en este estado de naturaleza. Todo lo demás está permitido. Puedes ocupar un espacio que yo necesito. Bueno, mira, problema mío que yo lo necesito cuando tú lo estás ocupando. ¿Sí? No puedo quitarte de allí sin tu consentimiento. No puedo. Ahora, esto es muy básico. ¿Por qué? Pues yo dije que tenía derecho a la manzana, pero ni bien dejo la manzana aquí para tomar un vaso de agua, alguien puede tomarla y comer la manzana antes que yo. ¿Sí? Nuestra capacidad de agencia es más bien limitada cuando solo tenemos derecho al espacio que ocupamos y a las cosas que tenemos en nuestras manos solo en ese momento y en la medida en que no las abandonemos. ¿Sí? No podríamos tener una casa, por ejemplo. Construyes un refugio y cuando sales, alguien puede entrar en tu refugio y si no alcanza para ambos, tú la construiste, pero el otro te excluye. Entonces tenemos la idea de que para solucionar estos problemas reconocemos derechos de propiedad, que ya son derechos externos, son derivados de ¿qué? De un acto de apropiación, no son originarios. Y estos derechos de propiedad sí me permiten dejar la manzana ahí y todavía tener dominio sobre la manzana. Nadie puede tocarla sin mi consentimiento. A la vez me permiten dominar ciertos espacios sin estar presente allí. Pero esto, ¿qué permite a la vez? La acumulación. Una vez que yo puedo tener una manzana con un acto de adquisición legítimo y esta manzana es mía, puede que se me ocurra tener 20 manzanas, 30, todas las que pueda tener, ¿sí? En la medida en que sean adquisiciones legítimas, es decir, que no le quito la manzana de la mano a nadie, y esto a la larga o a la corta puede generar un problema de escasez. Es decir, la competencia por la adquisición y la acumulación hace que algunos no tengan espacio vital. Esas personas que no tienen espacio vital, que no tienen ninguna manzana para comer, ningún espacio para ocupar, a esas personas se les estaría violando su derecho innato a existir, a tener y a su libertad. ¿Sí? De ahí es que para que sea justificable un esquema de derechos de propiedad de este tipo, necesitamos un deber de asistencia a quienes no tienen los medios de subsistencia mínimos. ¿Sí? Así se justifica el deber público. Si no tuviéramos el deber de asistir a aquellos que quedan excluidos, a aquellos que terminan siendo pobres, no podríamos justificar un sistema que nos permite acumular y apropiarnos de cosas externas a nuestro propio cuerpo. ¿Sí? De este modo, la idea es que los actos de apropiación, ¿sí?, ya no imponen unilateralmente a nadie ciertos deberes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un esquema general en el cual cada vez que yo me apropio y cada vez que otro se apropia nos imponemos recíprocamente restricciones a las acciones. Si yo me apropio la manzana, esto supone deberes. Ni Piero, ni Esteban, ni Jordi, ni Carmen pueden apropiarse la manzana. Ese era un deber que no tenían. ¿Sí? Cuando se pasa a la sociedad civil, una sociedad jurídicamente regulada, ya no hay problema, no hay una voluntad que se impone sobre la otra, estamos todos en un sistema de derechos que es compatible con la libertad de todos. ¿Qué pasa con los pobres? Que por eso tenemos el deber de asistencia fuera de ese sistema de derechos, fuera del derecho privado. Porque si no lo tuviéramos, entonces sí ese sistema no sería compatible con la libertad de todos. Con la libertad de quienes no serían compatibles, con aquellos que quedan excluidos en estos actos de apropiación y acumulación. ¿Sí? El derecho privado está legitimado por el deber de asistencia, que es público, y esto justifica que te cobre impuestos a la propiedad. Todo eso que te apropias me puedo quedar una parte para asistir a aquellos que han perdido. ¿Sí? Este es más o menos el esquema, muy rápidamente dicho. El capítulo es muy largo y detallado en esto. ¿Sí? Yo creo que este argumento kantiano tampoco tiene bueno, no sé si, yo diría que no tiene éxito por alguna razón conceptual que diré luego, pero tampoco parece muy plausible con estos ideales de
preservar la libertad, la autonomía de las personas. ¿Sí? En primer lugar, algo que llama la atención es que se reconoce que la pobreza puede tener una base sistémica. ¿Sí? Es el propio sistema de derecho privado el que genera a los pobres, ¿no? Y luego tenemos el derecho público para resolver aquello que hemos estropeado al introducir los derechos de propiedad. Entonces la pregunta es, ¿y cómo es que legitimamos estropear algo simplemente porque después podemos arreglarlo? ¿No es mejor no estropearlo de entrada? ¿No sería mejor tener derechos individuales más limitados que no nos permitan acumular todo lo que sea capaz de acumular? ¿No sería esto mejor que venir luego con un deber de asistencia que legitima esas apropiaciones ilimitadas? ¿Sí? Es decir, el problema es sistémico solo si tú permites que el sistema genere estas consecuencias. Podrías tener, Locke por ejemplo tiene ciertas restricciones a la apropiación legítima. Tú te puedes apropiar de todo lo que quieras, siempre y cuando dejes tanto y tan bueno para los demás. Claro, esto es imposible, digamos, ¿no? En realidad una lectura de esto es que la apropiación siempre es ilegítima, porque no hay tanto y tan bueno para los demás. Si yo puedo apropiarme de todo, me puedo apropiar de todo, sí, en un sentido, pero la gente sigue naciendo, sigue habiendo personas que tienen derecho a tanto y tan bueno. Esto hace que sea inviable que yo me apropie de tanto y tan bueno. Esto es una manera, la lectura de esto es una manera de cuestionar que podamos realmente apropiarnos de grandes extensiones. Lo que tiene sentido decir es que me puedo apropiar de la manzana que voy a comer ahora, ¿sí? Si hay otras manzanas, y si no hay otras manzanas, entonces tengo que compartirlas. Me tengo que apropiar de una porción de la manzana que me permite dejar tanto y tan bueno de esa manzana para los demás. ¿Sí? Kant no pone ninguna restricción a esto, y por lo tanto luego es necesario un principio que arregle aquel problema que el derecho de propiedad así fuerte y limitado genera. ¿Sí? Uno podría tener esquemas alternativos y juzgarlos, más limitados de propiedad, y juzgarlos por cómo compatibilizan la autonomía, esta idea de que no es necesario que yo tenga la manzana todo el tiempo en mi mano, ¿sí? Con la autonomía, con los efectos distributivos que tienda a generar. Y preferir esquemas más restrictivos de derecho de propiedad y por lo tanto tener un deber de asistencia menor, tal vez, o ninguno, ¿sí? O tener todavía el deber de asistencia, pero será más justificable un esquema que pone como condición de legitimidad arreglar aquellas imperfecciones cuando las imperfecciones son menores que en el sistema que es absolutamente acumulativo. ¿Sí? El segundo problema es que Kant no ve que estos derechos de propiedad violen lo que llama condición de dependencia o de independencia. ¿Sí? Tú no puedes depender de mi voluntad. Si tú te quedas sin nada, al final terminas dependiendo de mi caridad para tu subsistencia y eso viola la condición de independencia. Y él dice, en este esquema donde hay impuestos, donde hay redistribución hacia los pobres del derecho público, no se viola la condición de independencia porque tú no dependes de la caridad de nadie. Tenemos un deber colectivo de asistirte, no es que queremos asistirte, etc. Tenemos un deber de no dejarte caer una vez que en la competencia has perdido. Pero yo creo que esta noción de dependencia es demasiado poco exigente, o de independencia, muy poco exigente. En primer lugar, el derecho público, el propio Wenrib lo enfatiza muchísimo, es el ámbito de la política. En el ámbito de la política, si Kant tiene razón, no podemos discutir que debemos asistir a los pobres, pero sí podemos discutir en qué medida hay que asistirlos, ¿no? En qué medida tenemos que asistirlos. ¿Cuán extensa tiene que ser nuestra ayuda? ¿Podemos considerar otras razones, consecuencias sociales de programas de asistencia o no? Por supuesto, en el ámbito de la política toda consideración puede llegar a ser relevante, debe ser introducida. ¿Sí? Entonces, de algún modo, cuánto o en qué medida serás beneficiario de esto depende de consideraciones que no tienen que ver con tu propio derecho a la subsistencia. De hecho, dicen que no tienes un derecho a la subsistencia, eres beneficiario de un deber público, ese deber puede estar morigerado. Entonces parece bastante insatisfactorio, esto primero. Y segundo, desde el sentido común yo diría que, mira, un hijo es independiente del padre cuando ya no necesita su dinero para vivir, no cuando hace lo que quiere, cuando no necesita el dinero del padre para vivir. Esa es la idea de real independencia. Y quienes dan y quienes reciben tienen roles sociales distintos, tienen un estatus distinto, tienen una autoestima distinta, ¿sí? Sus perspectivas en la vida claramente son distintas. Y además, quien ha perdido, resulta que es salvado después de pasar un largo tormento, que es el tormento hacia el empobrecimiento, ¿sí?
tenemos derecho de propiedad, empiezo a perder en la competencia de acumulación apropiación y acumulación. Esto termina siendo tormentoso para mí, que veo cómo todos los demás progresan en sus planes de vida, mientras yo me empobrezco. Y aparece el Estado y me dice, tranquilo, no te vamos a dejar morir de hambre. A última hora te vamos a salvar, te vamos a asistir. ¿Sí? Esto es una forma de tortura, creo yo, pero además, la pregunta es, ¿y por qué me asistes? ¿Porque mi plan de vida es valioso o para legitimar el sistema de derecho de propiedad que permite que todos los demás vivan fantásticamente? En Kant es para legitimar el derecho de propiedad. No es porque mi vida valga más o tenga algún valor especial ni nada. ¿Sí? Bueno, en Kant, seguramente los kantianos dirían que no, pero yo tiendo a verlo de esa manera. ¿Sí? No hay un derecho a la subsistencia, hay un deber de darte. Dice, bueno, si no tengo derechos porque así como resultó mi vida, no es ninguna tragedia que yo me haya empobrecido. Es simplemente que, bueno, así resultan las cosas cuando tenemos derecho de propiedad de esta naturaleza y algo tenemos que hacer al respecto de nuestro deber. Por último, tercer cuestionamiento, que es más bien conceptual, es que creo que esta idea de tenemos autopropiedad, ¿no? El cuerpo es nuestro, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro y nuestra salud y nuestra integridad física, digamos, todo esto. Con esto podemos hacer lo que queramos, no pueden interferir, ¿sí? Tenemos un derecho natural y asumamos que también la propiedad que adquirimos legítimamente es nuestra, ¿sí? Aún así, yo no veo que todas estas consideraciones, todo este esquema de derechos se pueda precisar sin hacer ninguna consideración distributiva en el medio. ¿En qué medida mi cuerpo es mío? ¿Sí? ¿Puedo yo ponerle una jaula a Esteban sin ocupar el espacio que él ocupa? ¿No? O puedo permanentemente ponerle las manos ahí mientras intenta escribir sin tocarlo. Digamos, no, hay un espacio mínimo. Bueno, entonces no es el límite de mi piel ni de mis pelos, es un poco más. ¿Y cuánto más? ¿Cuán lejos de una persona tengo que estar para no invadir su derecho y su espacio y su libertad? Esto ya es una cuestión que queda, digamos, indefinida. Pero por otra parte, ¿a alguien se le ocurre que el derecho del propio cuerpo, la integridad física, la propiedad pueda ser absoluto y que ninguna interferencia, ninguna circunstancia pueda estar permitida? No, esto no funciona. No funciona así. Necesitamos saber entonces en qué condiciones una determinada afectación constituye una violación de tu derecho. ¿Cuándo? Podemos decir, bueno, cuando es derivada de una acción irrazonable, ilegal, como quieran llamarlo, ¿no? La que viola los estándares de una persona razonable o la que viola los estándares que tenemos escritos en este papel. Da igual cómo definas, pero tienes que definir. Y cuando haces esto, ha generado cierta distribución, porque podría ser que ciertas acciones que causan daños a terceros nunca te hagan responsable, nunca, ni siquiera cuando lo haces con mala intención. Esto podría ser, es perfectamente inteligible. O podría ser que te hagan responsable cuando obras con negligencia, o solo si obras con intención, con dolo. O podemos tener también responsabilidad objetiva. Supongamos que alguien reconoce, un vecino, y dice, hombre, Alex me está contaminando con su actividad productiva, que reconozco que es razonable y valiosa para todos nosotros, pero no es razonable que yo asuma todos los costes de su contaminación. Entonces yo quiero una compensación de Alex y de todos los que hacen cosas como Alex. Esto es pedir que lo que rija nuestra relación sea una regla de responsabilidad objetiva que tiene efectos distributivos muy fuertes para mí, ¿sí? Porque ahora yo ya no tengo que cargar con el coste de algo que es un beneficio, primero personal para Alex, pero que todos apreciamos. Por eso consideremos irrazonable decirle que detenga su actividad, ¿sí? Pero también es irrazonable, digo yo, que se me contamine. ¿Cómo tomamos la decisión de si voy a ser compensado o no? Es decir, si vamos a instaurar para ese caso ya no la regla de, bueno, una afectación solo viola tu derecho si fue realizada mediante una acción irrazonable, sino una afectación viola tu derecho si fue realizada con una acción irrazonable o riesgosa, ¿no? El estilo responsabilidad objetiva. ¿Cómo tomamos esa decisión? ¿Podemos tomar esa decisión sin realizar juicios distributivos? Yo no veo cómo. Y si alguien me dice, no, bueno, hay consideraciones que no son distributivas, la pregunta es, ¿pero podrías excluir las distributivas de ese conjunto de consideraciones relevantes? ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento, al momento de decir qué reglas vamos a tener para regular nuestras interacciones, vas a excluir unas consideraciones distributivas? ¿Con qué argumento? ¿Qué es de justicia correctiva? Bueno, pero dime tú entonces cuáles son los criterios que
rigen esa determinación dentro de la propia justicia correctiva, sin apelar nunca a ninguna consideración distributiva. Yo creo que es imposible. Y si fuera posible, es absolutamente insensato excluir un argumento por ponerle la etiqueta distributivo como, mira, con esta regla se va a beneficiar solo esta pequeña porción de la población y se van a perjudicar todos estos otros. Digamos, excluirlo sería muy insensato, creo. No digo que deba prevalecer siempre el argumento distributivo, digo que como mínimo tiene legitimidad para estar sobre la mesa, ¿sí? Cosa que un ortodoxo del derecho privado a la Wainwright negaría. No tiene ni legitimidad para estar sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, llegado a este punto, estos son los 3 argumentos que quería criticar para excluir al derecho privado de la agenda distributiva y de la agenda de pobreza. Y ahora toca ver qué rol puede tener el derecho privado tanto en la generación de pobreza como en la solución de la pobreza. En la generación de la pobreza también voy a reservarme para el debate porque hay un libro que pueden leer todos, ahora traducido hace poco por Marcial Pons, que es el libro de Sagi Quieren Paz. Ahí tienen todos los argumentos de cómo el derecho privado puede ser terriblemente regresivo. Básicamente no, porque son muchos los argumentos, pero uno de los argumentos que a mí me parecen más atractivos son que, mira, los pobres valen menos que los ricos, las mujeres valen menos que los hombres, los ancianos valen menos que los jóvenes, los enfermos valen menos, para el derecho privado estamos hablando, en términos de indemnizaciones que se pagan por unos y por otros. Dice, y por lo tanto, el derecho privado termina dando un incentivo para generar mayores riesgos sobre los pobres cuando puedes dirigirlos sobre los pobres, sobre los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es regresivo y el derecho privado puede cambiar y combatir la pobreza también desde ese lugar. Pero la idea sería que de Quieren Paz vamos a aprender cómo es que el derecho privado puede generar pobreza, agrandar la brecha entre ricos y pobres, de 1000 maneras. Él lo explica todo en el libro y nuevamente en el debate, si quieren, podemos ahondar en estos argumentos. Yo lo que quiero ver es, separándome de Quieren Paz, que ve solo el lado negativo y cómo el derecho de daños puede cambiar para no generar estos efectos, y alguna propuesta tiene para reducir brecha entre ricos y pobres, pero es lo que él llama la visión más radical y que no hace falta comprometerse con esa, porque son propuestas a veces de muy difícil encaje en el derecho privado que tenemos en la mayoría de nuestros países, ¿sí? Yo lo que quiero es hacer otra cosa, quiero tantear de qué manera el derecho privado contribuye cualitativamente en aspectos inmateriales, ¿sí? Inmateriales fundamentalmente, pero no solo, a la lucha contra la pobreza. Digo inmateriales porque si uno se pregunta, ¿puede el derecho privado luchar contra la pobreza? Y todos enseguida tenemos en la cabeza que el ingreso es un componente importante de pobreza, no el único, pero es importante de la pobreza. Claramente, redistribuir el ingreso por medio del derecho privado no es la mejor idea. No se trata de eso cuando se promueve una agenda distributiva o la lucha contra la pobreza por medio del derecho privado. Se trata de otra cosa. Se trata más bien de apreciar que algo que señaló Amartya Sen y que ya en las ponencias anteriores también hemos discutido parcialmente, el enfoque de las capacidades, ¿no? Señalar que, mira, todos los enfoques que se centran en derechos y en recursos en general, como el ingreso, la riqueza, los derechos y las libertades son recursos, tienen un problema. Amartya Sen se da cuenta del problema que tienen porque es economista. Dicen, la utilidad marginal que produce estos recursos en las distintas personas es variable. Digamos, para ti, el dinero para una persona tiene un impacto distinto que para otra, y los derechos también, y los bienes en general también. Un ejemplo muy sencillo es una entrada para un museo. Bueno, ¿qué valor tiene? Depende, si la persona es culta o terriblemente inculta. Si es terriblemente inculta, el valor, no digo que sea cero, tiene su valor de reventa económico, pero no tiene ningún valor de satisfacción intelectual, nada, para alguien que no es capaz de apreciar ninguna de las obras de arte que haya en el museo, ninguna de las piezas históricas que haya en el museo. En cambio, para alguien que es culto, sí tienen un determinado valor. Este es un ejemplo muy gráfico. Amartya Sen daba el de la bicicleta, creo, para una persona lisiada, por supuesto, no le sirve para nada. Nuevamente, su valor de reventa sí, pero no es, la bicicleta no la consumimos, en este caso, para producir nada más. Ligando con lo de Marco, la bicicleta es un fin en sí mismo, nos compramos una bicicleta porque nos gusta andar en la bicicleta, y si nos regalan una bicicleta, bueno, si no sabemos andar en bicicleta, por ejemplo, tenemos problemas de equilibrio, por un problema en el oído y no sé cómo esto funciona, pues me sirve mucho menos que alguien que no tiene estos problemas. ¿Sí?
Entonces lo importante es lo que Amartya Sen llama functionings en la vida, no tener ciertos recursos, sino functionings, que es una traducción más o menos plausible, discutíamos con Carolina, es realizaciones, ¿sí? Las realizaciones. ¿Cuáles son estos catálogos de realizaciones? Hay millones y nadie se pone de acuerdo. Nadie se pone de acuerdo porque establecer un catálogo de realizaciones, cosas que podemos ser y hacer en la vida, aunque tengo dudas si debería limitarse al ser y hacer. Creo que ciertos estados o contextos, el estar también debería ser una realización, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo de realizaciones? Sí, claro, establecer un catálogo de realizaciones supone realizar juicios de valor y discrepamos en los valores. Tenemos pluralidad de valores, entonces los catálogos incluirán más o menos cosas y a la vez tenemos el problema de inconmensurabilidad. Algunos creen que son todas las realizaciones inconmensurables y por lo tanto hay que establecer un conjunto mínimo. Otros dicen que no, que puedes tratar de establecer ese catálogo y luego evaluar la pobreza a la luz de qué performance tiene esa sociedad, de acuerdo a ciertos conjuntos de realizaciones donde algunas están, otras no están nada, otras un poquito, ¿no? Es muy difícil hacer esto, nadie lo hace, pero no obstante yo he intentado reflejar algunas en mi trabajo que creo que son relevantes para el derecho privado y que nadie negaría que hacen a la calidad de vida. Creo que lo que sí es incuestionable de las que voy a señalar aquí es que son un componente importante para medir la calidad de vida, y la calidad de vida es la contrapartida de la pobreza, en el sentido de que mientras menos calidad de vida, en un momento dado llegamos a decir que tú eres pobre. ¿Sí? 3 grupos, unas que ni siquiera tienen digamos, nombres apropiados. Una que son realizaciones básicas, ya sé que Nussbaum también lo usa así, pero aquí puse la nutrición, vestimenta, vivienda. Otras más complejas, como estar educado, desarrollar el pensamiento crítico y la imaginación, expresar ideas. Y por último, unas que tienen complejidad social. Estas me interesan más para el derecho privado. Formar parte de una comunidad como miembro integrado y respetado, lo cual repercute en la autoestima, que algunos lo ponen la autoestima como una realización en sí misma. Planificar actividades con otros, desarrollar vínculos personales y de amistad. ¿Sí? Esto. También hay otras definiciones, digamos, por ejemplo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asume que la pobreza es una denegación de opciones y oportunidades fundamentales del desarrollo humano, vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás. Estos serían componentes de esa calidad de vida que nos saca de la pobreza, ¿no? Y por último, algunos autores también incluyen cosas como un medio ambiente no riesgoso, están pensando especialmente en el derecho laboral, ¿sí? Tener un trabajo que sea seguro, ¿sí? Cuidado de la salud, relaciones primarias significativas, seguridad física, seguridad económica, educación apropiada, parto seguro y cuidados neonatales. Me da igual, no quiero seguir esto porque no quiero discutir, solo me centraré en algunos que, aunque puedan parecer excesivos para definir la pobreza, creo que sí son relevantes para la pobreza. Y digamos, uno no podría definir la pobreza exclusivamente por la autoestima, falta de autoestima, a eso me refiero. ¿Sí? Es un problema a veces psicológico y no por condicionamientos sociales, pero otras veces sí tiene condicionamiento social. Entonces ahora lo que quiero hacer es mostrar cómo algunas de estas capacidades, bueno, no estoy hablando demasiado porque también hablaron, ¿no? La idea de capacidades es que no tenemos que imponer a las personas esas realizaciones, sino permitirles otorgarles una verdadera oportunidad de alcanzarlas, ¿sí? Esto es, la idea que subyace a esta idea de capacidades es promover la libertad, ¿sí? No una visión paternalista del mundo, donde tienes que tener amigos, tienes que estar integrado en la comunidad, no. Tienes que tener la posibilidad real de hacerlo. ¿Sí? Estas son las capacidades. Entonces ahora quiero ver cómo el derecho privado puede puede satisfacer algunas de estas capacidades. Y he seleccionado algunos ejemplos de la responsabilidad civil y del derecho a los contratos. En el caso de la responsabilidad civil, lo primero que observamos, la regla más básica, es que establece ciertos estándares de diligencia. Son estándares son reglas de trato mutuo. ¿Cómo debemos tratarnos mutuamente?
bueno, tomando las precauciones que sea razonable adoptar a fin de no dañar al otro, ¿sí? Estas reglas de diligencia tienen ciertos efectos sociales importantes, me parece. En primer lugar, transmite la idea de que debemos preocuparnos por el bienestar del otro, ¿sí? Y nos señalan cuál es, que debemos tomarlo. En nuestra deliberación debe entrar siempre la manera en que nuestras acciones repercutan en el bienestar de los demás. Entonces, los intereses ajenos son importantes también. Eso establece un límite también a lo que yo puedo hacer para perseguir mis propios intereses. ¿Sí? Es correlativo. Cuando tenemos esto, esa sensibilidad por el otro, lo que logramos es una cohesión mayor. Tenemos una socialización mayor, una sociedad más cohesionada, y esto genera un contexto en el cual es posible el florecimiento humano en sociedad, ¿sí? Sin esto es muy difícil generar confianza, estaríamos todo el tiempo con la guardia en alto. Sabemos que hay estándares de diligencia, sabemos que la gente los obedece en un sistema eficaz normalmente, claro que hay fallas, pero normalmente la gente los obedece, y esto nos permite relacionarnos abiertamente y explorar todas las capacidades de cooperación. Digo que esto es relevante por la idea de que una de las realizaciones que mencioné antes tenía que ver con estar integrado en la sociedad y hacer cosas con otros, planificar, ¿sí? Los planes de vida solitarios son menos complejos y también menos satisfactorios. Los planes de vida con otros suelen ser más complejos, requieren coordinación, confianza, etcétera, y son más sofisticados, ¿sí? También estas reglas de diligencia generan contextos no solo de cohesión social, sino de seguridad, ¿sí? Esta idea de que una de las realizaciones es no ser ni hacer, sino estar en un contexto donde los riesgos no sean excesivos, ¿sí? Pues eso es lo que hacen los estándares, reducen el nivel de riesgo al que estoy expuesto a un nivel razonable. Esto repercute directamente en mi seguridad económica, que es una de las también realizaciones mencionadas. ¿Por qué? Porque mis bienes, seguridad económica en el sentido de que mis bienes no van a ser aleatoriamente dañados en gran proporción. Puedo sufrir perjuicios en mis bienes, pero sabemos que serán el producto de aquello que ya es irrazonable evitar como riesgo, ¿sí? Si se cumple el estándar de diligencia. Pero a la vez, y lo más importante, es que ese contexto seguro, aunque tú no lo consideres, yo creo que sí, es una realización en sí misma, pero si no lo consideras una realización, porque las realizaciones son solo ser y estar, supongamos que tomas esta, tienes que asumir que es un presupuesto necesario de otras cosas que sí son realizaciones, como la integridad física y la salud. El no estar expuesto a riesgos excesivos tiene que ver con darte la capacidad de tener una salud buena y de conservar tu integridad física. En un contexto de riesgos excesivos, esto no lo podrías hacer, ¿sí? Ahora, los estándares de diligencia no es lo único que contribuye dentro de la responsabilidad civil a estos contextos de seguridad. También la responsabilidad objetiva tiene un aporte muy importante. ¿Por qué? La responsabilidad objetiva hace responsable a aquellos que están sujetos a esta regla, aunque obren con la diligencia debida. ¿Esto qué significa? Bueno, que estas personas tomar precauciones que en este contexto, que en este tiempo presente sean razonables, no los exime de responsabilidad. Es decir, ellos cargan con las consecuencias de todo lo que hacen en el marco de esa actividad concreta, no de todo lo que ocurre en el mundo, de todo lo que ellos hacen y generan en el marco de una actividad. Y el incentivo que tienen, y así hay muchos estudios que lo han revelado, es a mejorar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para reducir los riesgos a futuro. Reduzco los riesgos porque quiero tener menos indemnizaciones esperadas. Sí, pero el efecto es que genera un contexto de mayor seguridad donde tú puedes desarrollarte más plenamente, donde todos podemos desarrollarnos más plenamente, ¿sí? Además, hay algo que aquí también me voy a apartar de Quieren Paz, que es que, mira, todo lo anterior que dije, sobre todo estas últimas dos cosas, la responsabilidad objetiva y la culpa como generación de riesgos, tiene un efecto sobre la pobreza que es inmediato. Quieren Paz asume que hay situaciones en las que podemos dirigir los riesgos hacia los pobres y preferiremos hacer eso porque si los dañamos es difícil que logren demandarnos porque no tienen acceso a la justicia, básicamente. Y cuando logren demandarnos, si tienen éxito en la demanda, la indemnización, como sus bienes valen menos, será más barata. Y tiene razón, esto es un buen argumento, pero hay muchas medidas precautorias que yo no puedo orientar. No puedo tomar para unos y no para otros,
¿sí? Contar el instrumental quirúrgico, esto me sirve para cada operación, antes de operar y después de operar. Y si cierro al paciente y le quedó el bisturí dentro, no puedo decir, pero la semana pasada sí conté el instrumental. Mira, lo tienes que hacer cada vez. Pero poner un extintor de incendios es para todos los que estemos aquí en el edificio, es una medida que sirve para una generalidad de casos. Reducir la velocidad no es que beneficia a Marco y no a Jorge, no, si reduzco la velocidad para proteger a Marco, indirectamente, aunque no sea mi intención, protejo a Jorge. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas veces que los riesgos no pueden ser orientados hacia ningún lugar. Y ahí, el hecho de que los pobres no tengan acceso a la justicia es irrelevante para garantizarles esa capacidad de vivir en un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque alcanza con que los ricos puedan demandar. Eso me da incentivos a no generar riesgos irrazonables, porque yo no sé si voy a dañar ricos y pobres, y por lo tanto, los pobres viven en el mismo contexto en el que vivirían los ricos. Ya voy cerrando. ¿Sí? En el que viven los ricos, un contexto con una cantidad de riesgos razonable. Si los pobres fueran mayoría, entonces sí, dado que la probabilidad de dañar un rico es menor que la de un pobre, uno podría decir los incentivos a tomar diligencias adecuadas se han reducido pese a todo, pero primero, los pobres no suelen ser mayoría en nuestras sociedades, sí es un fenómeno importante, pero no mayoritario, y segundo, aún así puede el derecho reaccionar por medio de daños punitivos, acciones de clase, de distintas maneras, tratar de resolver ese gap. ¿Sí? Rapidísimamente solo lo menciono porque es muy obvio, pero se podría desarrollar más, dado que se me agotó el tiempo. La responsabilidad por actos de discriminación, también, cada vez que hay responsabilidad civil por actos de discriminación, no solo hay compensación de alguien que fue dañado, sino que hay un statement público que dice, mira, hay un mensaje igualador, mira, los homosexuales no son inferiores, no tienes por qué denegarles la contratación o el acceso a bienes de consumo, etcétera, solo por ser homosexuales. Las mujeres no son inferiores cuando no las contratas por ser mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Los extranjeros o los pobres no son peores cuando ejerces un derecho de admisión a un restaurante que es irrazonablemente ejercido solo por el aspecto físico, etcétera. Esas demandas tienen ese efecto igualador y restablecen el estatus de las personas, es decir, la autoestima. Y por último, en el derecho de los contratos, también, solo muy fugazmente antes de que me mate Carolina, el derecho de consumo, las reglas de contrato, no el derecho de consumo, las reglas de contrato en general también ofrecen ciertos recursos exógenos. Tú puedes hacer cosas con amigos y las haces sobre la base de la confianza. Entonces puedes planificar hacer cosas con otros en la medida en que los conozcas bien y tengas confianza. Pero el derecho de los contratos te da un recurso externo. Te dice, mira, da igual que este hombre sea un bribón. Tiene obligaciones contractuales que son ejecutables en los tribunales, etcétera, y esto me permite relacionarme y hacer cosas con otros, pese a que yo no tenga un conocimiento personal, ninguna relación preexistente. ¿Sí? Y en el caso de los contratos de consumo, esto después sigo, es mucho más largo, lo de la cooperación social, pero no hay tiempo. Y por último, el tema de los contratos de consumo, fíjense, la libertad de contratar también es un function, una realización. Pero es una realización que a las partes débiles, a los pobres, les sirve de poco. La libertad de contratar, estipular el contenido del contrato. Y les sirve mucho a los ricos y poderosos. El derecho de consumo que dice, mira, voy a relativizar mucho la libertad de contratar y voy a poner todas estas cláusulas como obligatorias en todo contrato que se realicen. Ricos, pobres, profesionales o profanos, da igual. Esto es parte del estatuto del consumidor y mejora el acceso al consumo, a los bienes y también la posibilidad de hacer cosas con otros. ¿Sí? También sobre esto estoy encantado de profundizar más. En conclusión, muchas de estas realizaciones se podrían lograr con un instrumento distinto del derecho privado, yo lo sé, pero no todas. Los estándares de diligencia que no fueran de derecho privado, tal como los expresa el derecho privado, supongamos un derecho penal y solo derecho penal, no harían que las infracciones de diligencia sean infracciones hacia ti. Serían infracciones contra el Estado, infracciones en abstracto. Y esto es mucho más dudoso que pueda generar el tipo de cohesión social de la que hablaba antes. Ese tipo de, ¿no? Y el mensaje de que debo preocuparme por ti y por el valor de tu propia vida y no simplemente por la sanción que el derecho penal podría dar. ¿Sí? Entonces, aunque reconozco que el derecho privado no puede ser el instrumento exclusivo, sí claramente está incluido dentro de los instrumentos que se pueden usar y de hecho ya cumple algunas funciones en la lucha contra pobreza o en el mantenimiento de cierta calidad de vida. Perdón por el exceso, muchas gracias.